Prince of Persia, el reboot del 2008, también conocido como Prince of Persia 08, para no confundirlo con el Prince of Persia original, y también están los que lo llaman Prince of Persia Prodigy, es una obra publicada por Ubisoft y producida por Ben Maris. Aunque también hay muchas referencias a Jean-Christophe Guyot, espero estar pronunciando eso bien, las cuales sugieren que pudo haber tenido más relevancia en el desarrollo del proyecto que el propio Maris, pero luego resulta que en los créditos aparece Bertrand Helias como senior producer, pero el que aparece en las entrevistas es Ben Maris. Para los propósitos de esta introducción, voy a suponer que todos los implicados en el proyecto recibieron el crédito que merecían. La obra en sí desempeña el género del plataformeo tridimensional y narra la historia de cómo un día la princesa Élica se encuentra con un errante misterioso mientras huye de su padre, quien ha reclamado el apocalipsis en su nombre. Una vez que este libera al dios de la oscuridad, quedará en manos de la princesa Élica y el errante sin nombre el volver a sellar al dios de la oscuridad para restaurar la paz. Primero que nada, quisiera señalar que este juego es posible gracias a la tecnología del primer Assassin's Creed, y se ve mejor de lo que podrías esperar de un videojuego del 2008, ya que la obra opta por un estilo artístico basado en acuarelas, sumado a eso el magistral trabajo en animaciones, un bien estilizado diseño de personajes, los cuales parecen haber sido dibujados antes de ser puestos en un render 3D, como si de un diseño de Brightburst se tratase, lo cual siempre es algo bueno, principalmente para evitar este tipo de atrocidades en cel shading. Sutiles efectos visuales dedicados a acciones que podrían parecer minimalistas, por ende poco meritorias de un trabajo tan detallado como este, hasta una paleta de colores que no falla tanto en selección de tonos, hasta en conjugación de colores. Tengan en cuenta que en aquel entonces los colores eran una especie en peligro de extinción. Todo esto daría como resultado una obra que trasciende el tiempo, estéticamente hablando quiero decir, si no fuera por esos muy evidentes dientes de sierra que te hacen decir, sí, este es uno de aquellos tiempos. Pero estoy siendo quisquilloso. El juego se ve amazing. Ahora que lo pienso, una mejor referencia a Spider-Man habría sido: el juego se ve spectacular. Sobre los efectos de sonido he de decir que están bien, pero en lo personal preferiría que los impactos de los sables tuvieran más estruendo. ¿Y qué se puede decir sobre el soundtrack? 2 puntos, está en medio de lo competente y lo repetitivo. Si hablamos de soundtracks o OSTs en términos de objetivos, podemos decir que el punto de la música es complementar la situación y estimular al oyente de acuerdo a la emoción que se busca inducir. En ese sentido, el soundtrack del Príncipe de Persia cumple con lo que tiene que cumplir. ¡Pablo! ¡Aguanta! Si nos ponemos a indagar más a fondo con el tema de la música, diríamos que un soundtrack tiene por obligación asimilar un estilo asociable de acuerdo a la temática de la obra en cuestión, porque sí, sería muy fácil tomar la carrera final del juego y ponerle Linkin Park, pero qué tan fácil sería crear una melodía digna para este momento, la cual comparte el estilo del arte visual de la obra. ¡Puedo concederte tus sueños! Realmente no tengo quejas en relación al soundtrack, más aún cuando los propios jefes tienen temas dedicados individualmente, pero si entramos en el terreno de la comparación es justo decir que hay mejores trabajos allí fuera. Solo digo que Darren Corp, con menos piezas en el repertorio de Pyre, y siendo indie, tiene temas más distintivos y por ende memorables, sin mencionar que abusa menos de la repetición de frecuencias.
sobre la arquitectura del entorno, tomando en cuenta que esta es una ciudadela en ruinas que solía ser habitada por personas con poderes mágicos. He de decir que está construida de una forma muy práctica para los habitantes. La Ciudad de la Luz está formada por distintas zonas, las cuales cumplen distintas funciones para el mantenimiento de la misma, y estas están conectadas por rutas alternas, para que el desplazamiento de los habitantes de un punto A a un punto B a un punto C a un punto D sea siempre versátil y eficiente. Gracias a esto, la Ciudad de la Luz es un lugar que se siente verosímil, aún perteneciendo a un universo fantástico. En cuanto a las interpretaciones, primero que nada quiero dejar una cosa en claro. Nolan North tiene todo mi respeto y admiración, y es con diferencia mi actor de voz favorito. Y asimismo entiendo que esta versión del príncipe y Nathan Drake tienen personalidades muy similares, y probablemente la razón por la cual el príncipe de Persia tiene esa voz sea porque alguien en un puesto de dirección dijo: escucha Nolan, lo que yo quiero es que este príncipe se escuche exactamente igual a Nathan Drake. Si tienes problemas para asimilarlo, nada más imagina que este príncipe es un pariente lejano perdido de Nathan Drake. Y mira, yo sé que tienes el talento para darle al príncipe su propia caracterización y tal, pero lo cierto es que no me importa, así que menos caracterización y más Nathan Drake. Y no estoy insinuando bajo ninguna circunstancia que esta sea una mala interpretación, pero sí es una que te da una idea clara de cuál es el camino que va a tomar la dirección de interpretaciones. Y no es que quiera abogar por el regreso de Yuri Lowenthal, pero es que al menos ahí había una intención de hacer que las interpretaciones fueran acorde al habla del escenario y la época que se estaba representando. He would not have reunited the halves. I'm certain of it. Something is wrong. He talked of leaving his own soldiers to die, as if it meant nothing. He refused to stop the army. He acted as though I were trying to take his kingdom from him. Why is he so obsessed with power? What did this do to him? Y aquí no es que las interpretaciones sean malas, pero el ponerle a personajes persas acentos americanos no es lo que yo llamaría una dirección ideal para la ocasión. Pero bueno, de vez en cuando los doblajes pueden superar a la versión original. La pregunta aquí es si este reparto logró ser uno de esos casos. Si me quejaba de la forma tan americana en la que se expresan los personajes en el idioma original, en el doblaje tenemos acentos y palabras más refinados, con la excepción de que el príncipe se expresa con un tono más relajado, lo cual encaja con su personaje puesto que en este caso el príncipe es un ladrón errante. Pero ante todo lo demás, el mayor mérito que quiero aplaudir es que este es un doblaje con dirección mayormente neutral. A ver, que sí, que es bastante obvio que este es un trabajo que se hizo en España, pero verán, una de las cosas que a mí más me molesta de las personas que comúnmente hablan de doblaje es que sus conclusiones están muy basadas en aquello que les conviene. Verán, para mí hablar de doblaje no debería de ser diferente a hablar de interpretaciones, puesto que al fin y al cabo el doblaje es una forma de interpretar, no por nada está ahí presente la palabra actuar. Si todos a nivel mundial podemos apreciar las interpretaciones de un actor, el cual pueda tener un desconocimiento total de sea cual sea tu idioma de nacimiento, pues en mi humilde opinión creo que con el doblaje no debería de ser distinto. En otras palabras, si un doblaje resulta ser legítimamente superior a la versión del idioma original, debería ser algo que todos podamos apreciar, no demonizar por no poder identificarnos con el material. Así que sí, hay doblajes latinos que son legítimamente superiores a los doblajes españoles y viceversa. Suponer que un doblaje es mejor que otro basándonos en la generalización es ridículo. Y yo sé que este juego no tiene un doblaje en español latino, lo cual es una ayuda para que los hispanohablantes no hagan comparaciones. Pero vamos, lo estoy comparando con el idioma original. 2 puntos. ¿Por qué me persigues? No es a ti, estoy buscando a... Farah, te he oído gritar. Tú y tu novia deberíais alejaros. ¿Novia? Farah no es mi novia, es una burra. ¿Te juegas la vida por un animal? Es una buena burra. Y lleva oro suficiente para pagar el rescate de un rey. ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo has...? Estoy bien, no pasa nada. Ya se nota. El terreno fértil vuelve a ser puro. Eso impedirá a Ahriman usar su energía. ¿Y quedará encerrado? No. Debemos sanar los demás terrenos fértiles. Bien, hombrecito. Has fracasado en la prueba. No es que no puedas entender, es que ni siquiera te cuestionas las cosas. El conocimiento ilumina, pero a ti tu fe te ciega los ojos. No es demasiado tarde. Regresa, huye. Creo que mérito es lo que sobra.
Antes de hablar de la jugabilidad propiamente dicha, considero importante explicar por qué este juego tuvo una recepción variada. 2 puntos. Prince of Persia pertenece al género de los plataformeros tridimensionales. Si jugamos a pensar en un puñado de títulos del mismo género, preferiblemente de distintas franquicias, y luego jugamos a señalar todas las diferencias que existen entre esos títulos, probablemente no nos daremos cuenta de que ya ha pasado un día desde que iniciamos la conversación, pero si les pido que señalemos similitudes, más allá de que pertenecen al mismo género, empezaremos a denotar un patrón que cada vez se vuelve más evidente. Para empezar, el plataformeo es un acto basado netamente en la maniobrabilidad. El maniobrar está sujeto al movimiento, y el movimiento que emplean los personajes de los títulos más conocidos suelen estar sujetos a una serie de puntos que los vuelven familiares entre sí, tales como 2 puntos. Para realizar un salto de mayor altura, es necesario mantener presionado el botón para saltar, preferiblemente durante toda la animación del salto. En orden para hacer que el salto alcance una longitud determinada, es necesario adquirir una velocidad en tierra, en orden para impulsar el salto en cuestión, y estando en el aire es posible dirigir la trayectoria de la caída, incluso si esta va en contra de la trayectoria del impulso. Y por mucho que podamos hablar de cómo se diferencian unos plataformeros de otros, casi independientemente de si son tridimensionales o bidimensionales, un aficionado al género suele esperar que estos estándares se cumplan de forma unánime, incluso si este no es consciente de ello. Y cuando dichos elementos son sustraídos de la ecuación de un plataformero, sin la necesidad de llegar a repudiar, no es de sorprenderse porque son los mismos aficionados al género los que terminan recibiendo estos plataformeros con cambios de normativas con un grano de sal. Y se entiende, ya que un juego como Snake Pass consiste más en descifrar una secuencia de acciones como si se tratase de un puzzle que en la idea de reaccionar a obstáculos, empleando acciones reflejas para superarlos de forma airosa. Los juegos de Sonic que desempeñan la fórmula boosting se controlan con comandos de acción reminiscentes de los juegos de conducción, y las mecánicas con las que controlamos este Príncipe de Persia guardan más similitudes con los juegos de ritmos que con títulos de su propio género. La dinámica de un juego de ritmos consiste en presionar los botones que se solicitan en pantalla en orden para mantener una progresión segura hacia un win state. Desde un punto de vista más cínico, los juegos de ritmo se pueden definir como una secuencia de Quick Time Events con una capa rítmica secuencial sobre la cual se construye el desafío. Prince of Persia traduce esta mentalidad de diseño a su propio juego, haciendo que lo más importante en sus secuencias de plataformeo sea la idea de presionar un botón dentro de una ventana de tiempo exacta. Cabe resaltar que una persona que no encuentre estímulo en los juegos de ritmos difícilmente encontrará algo que apreciar en este juego. Si bien el desempeño de direccionales no es del todo inexistente, la función más activa que llega a tener en estas secuencias de plataformeo se limita a marcar la dirección de la acción acrobática cuando el avatar del jugador se encuentra en una plataforma de seguridad. Por si las dudas, una plataforma de seguridad se define como un espacio donde el jugador puede dejar al avatar del juego para sucesivamente desprender sus manos de los controles sin que ello conlleve el riesgo de que algo altere el estado del avatar en tiempo real. Para el caso, las zonas de seguridad en este juego cubren desde las propias superficies estables hasta las tablas de fijación, las zanjas en la pared, los pilares, las plantas enredaderas donde haremos la escalada de Spider-Man y las tuberías de las cuales el príncipe y Elika se sujetan a 2 manos. 1 hora y todavía no se me entumecen. Más allá de marcar la direccional inicial del trayecto que inicia la secuencia de acciones, todos los comandos adscritos a los botones frontales que podemos dar al príncipe y Elika conservan un trayecto de recorrido invariable. Todos los saltos, wallruns, desprendimientos y demás acciones relacionadas al parkour cuyo nombre desconozco, todas asumen las mismas alturas, mismas distancias y mismas trayectorias, independientemente de cuál sea la relación del jugador con los 3 principios del plataformeo anteriormente mencionados. En caso de que no haya quedado claro con la comparativa en relación a los juegos de ritmos, esto hace que el dominio del jugador sobre las acciones del avatar se sientan estrictas y limitadas en un juego cuyo género se caracteriza principalmente por la libertad estilística del movimiento. En este momento ustedes han de pensar que un juego como el que estoy describiendo ahora mismo ha de ser aburridamente repetitivo con ganas de aburrir, y de hecho están en lo cierto. Lo peor de todo es que no ayudan las ventanas de tiempo con las que realizamos estas acciones. Para los que no lo sepan, 2 puntos. Una ventana de tiempo es un intervalo que determina el momento en que una acción es válida o no. Si tomamos como ejemplo el esquema de un juego de ritmos, por favor tomen en cuenta que los siguientes cálculos están basados en una aproximación y no una ciencia exacta, más aún porque no todos los juegos son iguales. Si esta línea tiene como función presentar las secuencias de botones a presionar y esta retícula define el alineamiento central en el que hay que presionar los botones, podríamos decir que las ventanas de tiempo en los juegos de ritmos son lo suficientemente permisivas para cubrir un intervalo de tiempo más o menos como este, dejando que sea entre una segunda o tercera parte de la imagen del botón a presionar la que ha de estar dentro de la retícula para que la acción se considere válida.
nada. En Prince of Persia vendría a ser así. Tal como podemos apreciar en la imagen, Prince of Persia le resta importancia al momento en el que presionamos los botones, en favor del hecho de simplemente presionar el botón. El problema aquí no es que las secuencias de plataformeo sean sencillas, sino que esto las vuelve condescendientemente sencillas. Claramente el plataformeo de este juego necesita elementos que aporten variedad, y afortunadamente los hay. 2 puntos. Primero que nada tenemos inclinadas plataformas resbaladizas, las cuales fuerzan el avance del príncipe, con la intención de poner al jugador más atento a la hora de emplear la siguiente acción, y en la misma liga pero con menos frecuencia, habrá momentos en los que tendremos que controlar la dirección del descenso del príncipe, porque según las leyes de la física es posible deslizarse en las paredes de esta forma, mediante comandos de dirección ajenos a la mentalidad de juego rítmico, y esas vendrían a ser todas las posibilidades de acción del príncipe, las cuales tienen el potencial entre comillas de disparar un fail state. A esto también se atribuyen 4 poderes desbloqueables, los cuales se desempeñan de forma complementaria en relación al esquema de juego rítmico, siendo que estos se obtienen de forma progresiva en orden de selección voluntaria. Dichos poderes están anclados al sistema rítmico mediante el mismo botón que utilizamos para emplear el doble salto, más concretamente cuando alcanzamos un platillo de poder. Viéndolo desde el lado positivo, dichas acciones no se ven confundidas entre sí, ya que el doble salto se da exclusivamente en el aire, y los poderes solo se activan cuando entramos en contacto con un platillo de poder. Además, siendo que ambas acciones son empleadas por Elika, es comprensible que se le dedique un botón exclusivamente a su llamado, dando a entender que ella sabe lo que tiene que hacer cuando solicitamos su ayuda. Por el lado negativo, se pierde la oportunidad de imponer más comandos de acción en un esquema de juego rítmico que ya está pecando de ser condescendientemente sencillo. Pero hablando más en detalle de los 4 poderes desbloqueables, concretamente llevan por nombre el paso de Ormazd, la mano de Ormazd, las alas de Ormazd y el aliento de Ormazd. El paso de Ormazd es un desplazamiento automático hacia otra plataforma y nada más. Por cierto, la mano de Ormazd es exactamente igual que el paso de Ormazd, con otras animaciones, claro está, de modo que en la realidad solamente hay 3 poderes, siendo que uno de ellos es una doble variación de lo mismo. Las alas de Ormazd son un vuelo de avance automático sobre una trayectoria fija. La gracia de este poder radica en que controlamos el movimiento del príncipe en un ángulo de 360 grados en relación al frente visual, como si se tratase de un juego de naves espaciales. En un inicio, dichos segmentos se basan en la evasión de obstáculos mediante un control de 360 grados, pero más adelante también se prestan para proveer de una pequeña dosis de dificultad a lo que vendría a ser la obtención del coleccionable del juego. Dicha afirmación también se aplica para el aliento de Ormazd, el cual es una carrera automática de trayectoria fija sobre las paredes, en la cual tendremos que evadir obstáculos mediante el control de movimiento por laterales. Básicamente es el mismo principio que el deslizamiento de paredes, pero con más velocidad para hacerlo más intenso, y eso vendría a ser todo el esquema jugable del plataformeo de Prince of Persia, y siendo así sería más que razonable preguntar si todo eso se traduce en una experiencia que estimula de forma positiva al jugador, en base a aquello que dichas mecánicas buscan evocar en el momento en el que estas son empleadas. 2 puntos. Aquello que vuelve estimulante a los juegos de ritmos es el placer de efectuar acciones en sincronía con la música, básicamente lo mismo que hacen personas que cantan, bailan y tocan instrumentos. Si la sincronización no existiese en estos juegos, el resultado sería un simulador de Simon con música de fondo, y en orden para comprobar lo que estoy diciendo, basta comprobar cualquier juego de ritmos sin el volumen. Simplemente serían juegos de concluir acciones sin un significado para darle sentido, pero Prince of Persia no es un videojuego de ritmos. Sí existe una relación sincrónica entre las acciones del jugador y la música de fondo, pero dicha sincronía no se da de la misma forma que en un juego de ritmos, más que nada por una obvia limitación de géneros. ¿O es que acaso también tengo que explicar por qué nadie se pasará un nivel de Shovel Knight al ritmo de su música? Aquí la sincronía se da a partir de la relación sobre el significado del esquema jugable y el de los elementos audiovisuales que le acompañan respectivamente. Lo siguiente vendría a ser verificar si la suma de los elementos dan como resultado un conjunto armónico. 2 puntos. La conjugación de un estilo visual basado en acuarelas, con una jugabilidad relativamente lenta y calmada, sumando la restauración ambiental como un tema frecuente, en una historia cuyo principal antagonista es una entidad de corrupción, dan como resultado una experiencia que se puede definir como relajante, y ese es el mayor mérito jugable de Prince of Persia, el poder inducir una sensación de paz, sin que ello implique autodiluirse de mecánicas de interacción, y a costa de no poder encontrar una mejor palabra para definir lo que estoy a punto de decir, que se puedan considerar sustanciosas. Y ya que parte del mérito se debe a la condescendencia sobre la facilidad del título, vendría a ser más que razonable preguntar ¿cómo hace Prince of Persia para inducir tensión cuando la situación claramente lo está sugiriendo? Porque una paleta de colores apagados y contrastados, en conjugación de un tema musical más provocador, claramente no serán suficientes para inducir tensión sobre el jugador cuando el esquema jugable está sobrepromoviendo la tranquilidad. Como respuesta tenemos una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que al final de estas secuencias de plataformeo sobre terrenos corruptos, nos espera un enfrentamiento contra un jefe. La mala es que dichas secuencias de plataformeo previas al jefe son muy dadas a introducir elementos de tensión falsa. Si la tensión es aquello que busca provocar intimidación, la tensión falsa vendría a ser aquello que se presenta para provocar intimidación, pero en la realidad no es nada por lo que debamos preocuparnos. Para el caso estoy hablando de las trampas de corrupción y de las carreras
carreras contrarreloj del alquimista. Las trampas de corrupción vendrían a ser el equivalente a una de las sierras de la muerte de Super Meat Boy. La diferencia es que en Super Meat Boy, dichas sierras cumplen la función de determinar el espacio que el jugador puede alojar a la hora de maniobrar sobre el escenario. Sin embargo, ya que Prince of Persia es un juego cuyo plataformeo está mayormente basado en la rítmica, lo ideal sería que dichas trampas de corrupción sumen la implicación de una acción en medio del intervalo rítmico del plataformeo, como si se tratase de las corcheas de una secuencia musical presentes en el pentagrama, pero al final del día lo único que hacen estas trampas de corrupción es determinar el momento en el que se debe de realizar el primer salto desde una plataforma de seguridad. Las carreras contrarreloj del alquimista son incluso peores, puesto que directamente son una mentira. El primer ejemplo se da con un caldero de corrupción ascendente, el cual solamente marca su ascenso en el momento en el que el jugador alcanza una plataforma de seguridad superior, y luego están los momentos en los que el alquimista dice haber infectado al príncipe, pero en la realidad todo continúa como si no hubiera pasado nada. Al final del día, la única tensión genuina sobre el esquema de progresión del juego es la idea de tener un enfrentamiento contra un jefe después de la primera secuencia de plataformeo en dicha área en cuestión. Y hablando de enfrentamientos contra jefes, no olvidemos que este es un juego donde el protagonista está equipado con una espada, y siendo que el concepto de la tecnología milenaria está presente en el escenario, un sistema de combate acompañado de una guarnición de puzzles no podían faltar, y ya que los puzzles son lo que dan menos de qué hablar, los puzzles de Prince of Persia consisten en interactuar con mecanismos rotatorios con afán de desbloquear un bloqueo para sucesivamente progresar con una trayectoria de plataformeo. Desde un punto de vista comparativo, lo que hacemos es buscar un alineamiento entre un mecanismo de rotación con otros, como si se tratase de un Rubik Cube, mucho más sencillo y con tecnología ancestral obviamente. Y hablando de cosas que son fáciles, estoy de acuerdo con la decisión de hacer que estos puzzles sean fáciles, ya que hacer puzzles desafiantes en un juego donde los puzzles no son el tema mecánico principal caen en la misma categoría que los juegos donde el jugador tiene que dominar un minijuego en orden para continuar con la progresión del mismo, pero no se confundan porque tampoco estoy de acuerdo con lo que hace Uncharted. El problema con los puzzles de Uncharted radica en que el modus operandi consiste en presentar un puzzle para sucesivamente ver la respuesta en uno de los libros que porta Drake. Los puzzles de Prince of Persia no serán los más creativos, pero al menos mantienen el principio fundamental de la resolución de los mismos, el cual es buscar la solución a un problema en base a la logística, y eso es lo que hacemos en Prince of Persia. Usamos la lógica para encontrar una secuencia que haga encajar a los elementos presentes en la escenografía afectada. Básicamente podemos decir que los puzzles de Uncharted consisten en hacer que el jugador se siente inteligente tras resolverlos, mientras que los de Prince of Persia hacen que el jugador sea inteligente para que los resuelva. Si tuviera que nitpickear algo negativo sobre estos puzzles, diría que los mismos demuestran un problema muy puntual sobre la inteligencia artificial de Elika. La cuestión es que no podemos simplemente llegar y darle vueltas a estos mecanismos de rotación, sino que tenemos que llegar y mantener sujeto un extremo de la palanca y esperar a que Elika haga lo mismo con el otro extremo. No es nada del otro mundo, pero en los puzzles más longevos sí puede llegar a ser desesperante. Habiendo dicho eso de los puzzles, el sistema de combate de Prince of Persia consiste en emular un juego de peleas tradicional. Los enfrentamientos son siempre de uno contra uno, la cámara siempre busca un ángulo que enfoca el punto medio de distancias entre contendientes y el tan indispensable como amplio sistema de combos que no puede faltar, aunque no está de más decir que en este caso se han tomado el lujo de detalle de asociar algunos comandos del sistema de plataformeo con el sistema de combate. El botón para saltar sirve para hacer una acrobacia, el agarre impulsorio es un aventamiento, y en cuanto al llamado de Elika, digamos que ella sabe lo que tiene que hacer en este tipo de situaciones. A todo eso se atribuye un comando para atacar con la espada, la posibilidad de realizar maniobras evasivas para tomar distancias, y el bloqueo, el cual también sirve para hacer un parry, siempre y cuando lo activemos en un momento determinado de la animación ofensiva del enemigo. Ya que este es un juego donde no podemos morir, la dinámica del combate consiste en establecer reglas para promover la velocidad o la lentitud con la que obtenemos la victoria, sin dejar de lado una serie de condiciones en favor del balance para estos encuentros. Estos vendrían a ser 2 puntos. Si llegamos a recibir mucho daño por parte de los enemigos, se nos dará la oportunidad de evitar un fail state al acertar con un fugaz QTE. En el caso de fallar con dicho QTE, el enemigo recuperará un porcentaje de salud. Los enemigos también pueden bloquear y parrear los ataques del jugador, pero los contraataques de sus parries pueden ser respondidos con otro parry. Cabe aclarar que esto solo aplica para los ataques con la espada del príncipe. Cuando uno de los contendientes alcanza el borde del escenario mediante acciones ofensivas de su contrincante, este recibirá una penalización de salud adicional, excepto en el caso de los enemigos comunes, donde esto vendría a ser un insta-kill.
Llegado a un punto avanzado de la aventura, los enemigos ganarán la habilidad de sobreponerse a un comando de ataque específico, el cual está marcado con un comando de color, que además de penalizar la salud del príncipe, también puede inhabilitar a Elika del combate. Cuando esto sucede, el jugador podrá recuperar la colaboración de Elika al acercarse a ella para ayudarle a levantarse, y eso vendría a ser todo lo que se le puede atribuir a los enemigos comunes. Los jefes, por otra parte, se les atribuye la cualidad adicional, la posibilidad de emplear ataques que accionan secuencias QTE, cuya penalización por fallo consiste en dejar al jugador frente a otra secuencia QTE, cuya penalización por fallo dispara la salvación de Elika. Además de eso, cada jefe posee una habilidad única, como enceguecer la pantalla o alterar las direccionales de los controles, el cual sirve para darle a cada uno un atributo distintivo, el cual tenga repercusión sobre la dinámica de batalla. Pero a pesar de las múltiples similitudes entre los enfrentamientos, sí hay un enemigo en particular cuyo enfrentamiento se desmarca del resto. Estoy hablando de las batallas contra el guerrero. La cuestión radica en que no podemos hacerle daño de forma directa, sino que tenemos que someterlo a un extremo del escenario en orden para vencer, siendo que una estrategia muy eficiente para este enfrentamiento consiste en someternos a nosotros mismos a un extremo de la arena para sucesivamente sorprender al guerrero con un contraataque. Retomando los enfrentamientos más convencionales, el mayor problema de estas confrontaciones radica en que están muy basadas en el uso de la estrategia dominante. Dicha estrategia consiste en verificar, cuál es la cadena de combos más larga que el jugador pueda memorizar, y una vez resuelto ese dilema, fácilmente el jugador puede hacer que un gran porcentaje de la batalla consista simplemente en desempeñar dicha cadena de combos en los momentos en los que se presente dicha oportunidad. Viéndolo por el lado positivo, puedo decir que Prince of Persia tiene una fundación más que sólida para hacer un juego de peleas remarcable. Solamente habría que trabajar el detalle de la estrategia dominante. La solución que yo propondría sería proponer que los enemigos puedan hacerle un parry a todos los ataques del príncipe y que dichos parries tengan que ser respondidos con un sistema de contras por asignación, como si se tratase de un juego de rock, paper, scissors. Esto con afán de hacer que el jugador sea más consciente de que existen otros botones y hacerlo confiar menos en la repetición de una misma secuencia. Como dato curioso, ocasionalmente el juego señalará la aparición de enemigos en puntos determinados del mapa. Sin embargo, si el jugador supera las secuencias de obstáculos en dirección a esos enemigos en un tiempo que se considere competente, el juego premiará al jugador con la oportunidad de omitir dicho encuentro. En otras palabras, el juego premia la destreza en el plataformeo con la omisión del combate, haciendo que sea difícil hacerse una idea de qué tan seguro estaba el equipo de desarrollo sobre su sistema de combate. Prince of Persia pertenece a la subdivisión de los Collectathons, y si eso tiene una traducción podría ser colectatón. Así como su nombre lo explica, el concepto de la maratón de coleccionables consiste en la acumulación de una moneda de cambio. A diferencia de un RPG clásico, donde la moneda de cambio se utiliza para la acumulación de bienes que amenizan la progresión, en un colectatón la acumulación de una moneda de cambio es obligatoria para avanzar con la progresión. Por poner un ejemplo, en Jak and Daxter, al jugador se le encomienda la tarea de acumular una cantidad de X de baterías de precursor en orden para superar un obstáculo que bloquea el camino a seguir. En cuanto a la obtención del coleccionable, comúnmente entre otros ejemplos de su mismo género, este simplemente está esparcido por distintas zonas de el o los escenarios, de los cuales el jugador sí tiene acceso al momento en el que se presenta el costo del muro a deshacer. Quiero decir, en un sentido literal de la palabra, los obstáculos con precios a igualar o superar en estos juegos son literales puertas que solo se abren con un literal número específico de llaves. Como decía, ya que la obtención del coleccionable en sí es obligatoria, pero al mismo tiempo no es un elemento marcado, la única forma en la que el jugador puede y debe progresar es explorando. De hecho, la exploración es el pilar fundamental de todo colectathon. Explora los recovecos de este lugar y tal vez encuentres una batería precursor. ¿Encontraste un puzzle? Quizá resolverlo nos dé una batería. ¿Que un NPC nos ha dejado una tarea secundaria? Batería. ¿Un jefe a vencer dentro de un templo? Pero ya que no todo puede ser bonito en esta vida, una crítica muy común entre los Collectathons consiste en señalar lo abusivo que puede llegar a ser el precio para enfrentar al jefe final, y en mi opinión creo que es una crítica razonable. El completismo es algo que existe, y está bien que exista. Quiero decir, yo mismo me considero un jugador completista, y ese más platino en el título no está ahí por decoración. Pero aún así, siendo consciente de que la defensa al casual no es precisamente una opinión popular, sinceramente no creo que esté bien que se exija el completismo en orden para presenciar los créditos al final de una obra. Pero bueno, llevo un tiempo hablando de colectazones en general, centrándome principalmente en Jak and Daxter y no del juego cuyo nombre está presente en el título del vídeo, y eso es porque necesito establecer un punto de comparación general. Verán, la cosa con Prince of Persia es que este no es precisamente el más convencional de los colectazones. De hecho, este es un juego que se subvierte a sí mismo con fundaciones del juego lineal. Sin exagerar, así vendría a ser una explicación punto por punto sobre la dinámica de progresión de Prince of Persia. 2 puntos. Empezamos con el típico tutorial que utiliza cajas de texto superpuestas, que de vez en cuando le pone pausa al juego
juego para asegurarse de que el jugador lea lo que está escrito, lo que por cierto merece ser amonestado con una tarjeta amarilla, sin mencionar que eso es algo que se extiende en puntos avanzados de la aventura, lo cual se merece otra bien merecida tarjeta amarilla. Una vez que se nos haya terminado de instruir lo básico, se nos dará a elegir entre 4 caminos a seguir. Dichos caminos nos llevan al punto de entrada de una zona con un terreno fértil. Luego de superar una secuencia de obstáculos lineal del punto de entrada al terreno fértil, con un pozole en medio de tanto en tanto, tendremos que vencer a uno de los 4 entes corruptos de Ahriman, para seguidamente curar la zona de la corrupción con un... Una vez terminada nuestra sesión, y esperando que los niños de hoy en día no sepan interpretar eso, la zona con el terreno fértil liberará un puñado de semillas de luz, héroe el coleccionable del juego, además de desbloquear caminos que antes estaban bloqueados por la corrupción, siendo así como se da inicio a la carrera de coleccionables. Nuestra labor es acumular la cantidad de semillas de luz que se muestra en pantalla un total de 4 veces, con afán de desbloquear los poderes que dan acceso a los platillos de poder. De vez en cuando enfrentaremos aquí al padre de Eric antes de poder desbloquear un poder. Cuando elegimos el poder a desbloquear, tendremos un tutorial en un espacio semi-abstracto para aprender a usar cada uno, con los cuales francamente no tengo ningún problema, los cuales son necesarios para acceder a zonas con terrenos fértiles avanzados, sin mencionar que necesitaremos más de un poder para obtener todas las semillas de luz de una zona con un terreno fértil. Básicamente haremos backtracking como en cualquier otro collectathon. Una vez terminado ese proceso un total de 20 veces, habiendo acumulado un mínimo de 540 de 1001 semillas de luz, que en la realidad solo son 1000 porque una de ellas se obtiene al final del juego, literalmente después de los créditos, tendremos que ir a 4 zonas donde nos espera un enfrentamiento final contra cada uno de los entes corruptos de Ahriman, además de tener que superar secuencias de plataformas tanto al ingresar como al evacuar. Finalmente todo lo que queda es superar una gratificante secuencia de obstáculos que tenemos que superar de una sentada en el espacio semi-abstracto donde realizamos los tutoriales de los 4 poderes que desbloqueamos, para luego enfrentar una versión corrupta del padre de Elika, que posee casi todos los poderes especiales de los jefes anteriores. Finalmente todo lo que queda es sellar a Ahriman con una larga secuencia de plataformas cronometrada, con varios terrenos fértiles a sanar que sirven como puntos de control, y eso vendría a ser una descripción punto por punto de cómo se progresa en este juego, desde el principio del juego hasta el final del mismo. Ahora volviendo a la parte donde tenemos que rehabilitar 20 terrenos fértiles con un... Aquello que desmarca Prince of Persia de otros collectathons más convencionales es que aquello que se considera normal en cualquier otro ejemplo de este subgénero es dejar que el jugador tenga la libertad de explorar y acumular coleccionables al llegar a una zona, sin que ello implique hacer un trámite de por medio. En el momento en el que ingresas a una nueva área del juego, eres libre de ajustar el esquema de las actividades a tu ritmo, y si bien esto es algo que Prince of Persia justifica mediante su historia, no quita el hecho de que estamos repitiendo un total de 20 veces la misma secuencia de... 2 puntos. Llego al punto de entrada de una zona, supero una secuencia de obstáculos lineal porque todos los caminos alternativos están bloqueados, derroto a uno de los 4 esbirros de Ahriman. Por favor tengan en cuenta que tenemos que derrotarlos 6 veces a cada uno, rehabilitamos el terreno fértil con un... Y ahora sí tenemos la libertad de explorar a nuestro propio ritmo, excepto que la libertad no nos durará mucho porque las áreas son tan pequeñas que antes de que nos demos cuenta nos veremos en la necesidad de ir a otra área a repetir el proceso anteriormente mencionado, pero lo que realmente hace que este juego se sienta repetitivo a un nivel irrisible, o mejor dicho hace que sea repetitivo a un nivel irrisible, es que incluso después de rehabilitar un terreno fértil, el juego se las ingenia para autorreciclarse de una forma prácticamente insana, porque resulta que un gran porcentaje de semillas de luz que podemos encontrar en cada zona están en el mismo trayecto que ya habíamos recorrido para alcanzar el terreno fértil, cuando el mismo era una secuencia lineal. Es decir, no solamente estamos repitiendo el mismo esquema para desbloquear zonas un total de 20 veces, sino que también estamos recorriendo la trayectoria del recorrido inicial por cada zona en existencia. Pero bueno, si voy a quejarme tanto, lo menos que puedo hacer es proponer una forma en la que esto pudo haber sido mejor, y es bueno saber que sí tengo una propuesta. Basta con hacer unas sustracciones en la estructura de progresión. De hecho, ni siquiera hace falta cambiar el esquema en sí, o la arquitectura del entorno sea de paso. Nada más hay que tomar las 16 zonas que forman circunferencias en el mapa y convertirlas en 4 zonas muy extensas. Habría que cambiar un poco el lugar donde enfrentamos a los jefes, así como reajustar el trayecto inicial a un terreno fértil, pero como resultado tendríamos una experiencia 32 veces menos repetitiva, mucha más libertad para explorar, y en cuanto al guión, pues sinceramente habría que resumir un poco aquí y allá, pero en términos generales se mantendría sin cambios significativos. Pero bueno, entre tanta negatividad, ha de haber algo positivo en alguna parte, y de hecho si hay cosas positivas de las cuales hablar, 2 puntos. Como ya había dicho antes, una crítica muy común entre los collectathons radica en lo altamente abusivo que puede llegar a ser el precio para confrontar al jefe final. En Prince of Persia hay un total de 1001 semillas de luz, de las cuales una de ellas es una llave para contemplar el final malo del juego, de modo que por el bien de mantener las matemáticas simples vamos a decir que solamente hay 1000, y 100 son una recompensa por acabar de forma definitiva con los sirvientes de Ahriman, siendo que se nos da 25 semillas de luz por cada uno, de modo que solamente 900 semillas de luz esparcidas por la ciudad de la luz. El precio para llegar al final del juego es de 540 semillas
semillas de luz, ya que el requisito para tener un enfrentamiento final contra un sirviente de Ahriman es el de acabar con la corrupción en todos los terrenos fértiles que habita, termina siendo necesario contar con al menos 2 poderes, en orden para acceder lo más temprano posible a 25 semillas de luz libres de exploración. Debido a cómo está estructurado el mapa, es posible hacerse con 2 pares de 25 semillas de luz libres de exploración antes de alcanzar la meta de 540, es decir que si jugamos bajo los términos de quiero ahorrarme la mayor cantidad de tiempo y esfuerzo posible para ver el final, solamente tendríamos que juntar 490 semillas de luz, de 900 que están esparcidas por la ciudad de la luz, y eso es apenas poco más de la mitad. Otra característica que es digna de ser aplaudida es una que a mí me gusta llamar diseño por cadena. El diseño por cadena es una forma de construir los mundos de un juego que toma en cuenta la continuidad de la trayectoria del siguiente objetivo. Ejemplificación para que me entiendan 2 puntos. Retomando a Jak and Daxter, en ocasiones habrá momentos en los que tras encontrar una batería precursor, se da la casualidad de que el único camino a seguir será el mismo que usaste para llegar a donde estás parado, como si de un callejón sin salida se tratase. Por otra parte, en Prince of Persia, si realizamos un recorrido de un punto A a un punto B, al llegar a B generalmente se nos presentarán de 2 a 3 caminos más a recorrer, siendo que en ocasiones tendremos un camino diferente para devolvernos del punto B al punto A, y no olvidemos que A también presentaba más de un camino a recorrer. Esto no solo hace que la experiencia sea en general más fluida, sino que también ayuda a hacer más ameno el backtracking. Por supuesto, también es justo decir que Prince of Persia es incapaz de sacar todos los beneficios de esta mentalidad de diseño debido a cómo está planteado el esquema de progresión. Si en lugar del actual se hubiese optado por un esquema de progresión similar al que yo he propuesto, la complementación del diseño por cadena estaría mejor lograda. Es irónico y triste ver cómo los valores positivos se ven mermados por los negativos, y yo no estoy aquí para alabar casos hipotéticos. Cuando hablamos de NPCs que hacen de acompañantes para el avatar del jugador, casi siempre se termina mencionando a Ellie de The Last of Us y a Elizabeth de BioShock Infinite. Asimismo, también se habla de sus respectivas proezas. Son un orgullo de la programación, son personajes bien escritos, y a diferencia de lo que se puede esperar de Natalia del GoldenEye, estas dos no son un peso muerto para el jugador, y en contraste son de utilidad en el combate. Ya que esta no es una crítica de Last of Us o BioShock Infinite, me limitaría a conceder el beneficio de la duda en lo que a sus respectivas proezas se refiere, por mucho que mis pensamientos no coincidan con la opinión popular. Lo que sí voy a decir es que estos dos personajes comparten una característica en común, una que no se comenta demasiado en estas conversaciones, y es considerada por algunos como un fallo, por no decir una traición al concepto de tener un acompañante, y es el hecho de que ambas son fantasmas invisibles a cualquier tipo de repercusión que pueda tener la IA enemiga. Razones de por qué esto es malo hay muchas que seguramente desconozco, y de las que sí conozco hay 2 que quisiera resaltar, puesto que son las que considero más importantes, por lo menos en mi humilde opinión. Yo solo puedo decir 2 puntos. La primera es que esta es una forma de subvertir lo que implica el tener un acompañante. A no ser que vivas en un mundo color rosado, todos los que hayan hecho una labor en equipo en sus vidas saben lo frustrante que es el no tener el control total de la situación. Y a mayor pesar saben que es aún más frustrante el tener que afrontar desafíos emergentes a causa de una falla ajena a la de uno. Al tratar a estos personajes como seres invisibles e intangibles durante la acción del juego, se está tratando el tema de la colaboración y la dependencia de una forma impropia, y eso es por no decir palabras como irreal o incorrecta. La segunda razón es porque esta es una forma muy vaga de resolver el inconvenio de exceso de frustración que pueda sufrir el jugador a causa de un elemento que mayormente está fuera de su control. Mi problema con este detalle es el hecho de que hacer esto no es una forma de solucionar el problema, sino más bien lo contrario. Se está glorificando el problema porque al sustraer a estos dos seres de la ecuación del combate, por lo menos de la parte fea del combate, básicamente están reconociendo que no saben solucionar el problema, de modo que simplemente optan por la vía fácil al pretender que el problema no existe tras eliminar los elementos que lo conforman. Sería como decir que el problema de la enorme cantidad de basura que hay en el mundo se solventa tras ignorarla. ¿Verdad que no tiene sentido? Pero bueno, en este momento seguramente se están preguntando ¿qué tiene que ver todo eso con Prince of Persia 8? Pues si bien el hecho de que Elika sea visible a los ojos de los enemigos no es ninguna novedad, es el hecho de que su existencia en el combate sí está implementada de forma intrínseca. Si bien Elika y el príncipe no pueden morir de forma implícita y la voluntad de Elika está al servicio de nuestros comandos de acción, lo que al final cuenta son los detalles que están ahí para recordarnos que Elika no es una herramienta, sino una persona más que está a la par nuestra, mientras que The Last of Us y BioShock Infinite se conforman con hacer que Ellie y Elizabeth nos den apoyo secundario. Prince of Persia deja la puerta abierta a que Elika pueda quedar inhabilitada en el combate. Esto ocurre cuando el jugador le da un comando de ataque a Elika en el momento en el que el enemigo está empleando una defensa contra la magia de Elika, dando como consecuencia perder la habilidad de comandar a Elika, siendo que en orden para recuperar su actividad en el combate es yendo con ella para
para ayudarle a ponerse de pie, y eso es una solución a lo que comentaba anteriormente. Prince of Persia soluciona el problema de la frustración excesiva a causa de tener que lidiar con un ente adicional al avatar del jugador, al darle control sobre las acciones de Elika, castigándolo por tomar decisiones imprudentes y finalmente forzándolo a enmendar sus errores manualmente, y eso es solo a nivel de actividad de combate. A un nivel narrativo conceptual, tenemos el hecho de que si bien Elika sabe pelear y hacer parkour, todavía necesita de la ayuda del príncipe para hacer la escalada de Spider-Man en las plantas enredaderas. También está el hecho de que los mecanismos de la Ciudad de la Luz requieren la implicación de dos personas en orden para interactuar con ellos. Y no olvidemos el hecho crucial de que Elika necesita de nuestra ayuda para recolectar las semillas de luz, debido a la condición en la que queda tras rehabilitar un terreno fértil. Y ya ni hablar del hecho de que Elika es una enciclopedia andante de la Ciudad de la Luz, con la cual podemos entablar conversaciones por voluntad propia, lo cual es más natural para el jugador que el scripting, puesto que este método nos permite a nosotros mismos el poder decidir qué tanto nos queremos relacionar con Elika. Obviamente este sigue siendo un juego con una historia lineal, así que tampoco puedes esperar a moldar la personalidad del príncipe para que se asemeje a la tuya. Prince of Persia es un juego donde no puedes morir. Esa es una afirmación muy común a la hora de hacer una crítica destructiva sobre este juego, siendo que la misma tiene el propósito de inducir la idea de que todo aquel que tenga la osadía de tocar este juego será contaminado con impureza casual. Cuando se habla de morir en los videojuegos, en la realidad se está hablando de los fail states. Como su nombre lo implica, el fail state es un estado de derrota. Comúnmente esto suele darse cuando agotamos la salud de nuestro avatar o cuando el mismo cae al vacío. En el momento en el que retomamos una partida después de un fail state, comúnmente se nos dejará en el último punto de control que hayamos alcanzado. El caso de Prince of Persia es que si bien el avatar del jugador no puede morir, puesto que este será salvado por Elika de forma automática, ya sea cuando este cae al vacío o recibe mucho daño en las batallas, las personas que critican a Prince of Persia por no tener un fail state, el cual cumpla la función de penalizar al jugador por sus errores, fallan en darse cuenta de que el hecho de ser salvado por Elika es el fail state del juego. La penalización por caer al vacío es regresar al último punto de control, que en este caso sería la última superficie en la que estuvimos de pie, y en el caso de las batallas, la penalización consiste en que el enemigo recuperará un porcentaje de salud. Definitivamente no serán las penalidades más severas, pero tampoco es como que el fail state no exista en este juego, además de que es algo que se explica y tiene sentido en la historia que el juego trata de contar. Pero para el caso creo que lo que realmente deberíamos de preguntarnos es dos puntos. ¿Cómo se beneficiaría un juego como Prince of Persia con un sistema de fail states más severo? Después de todo, este no es un videojuego de la índole arcade como Devil May Cry o Nights into Dreams, y tampoco pertenece al género de la supervivencia como Don't Starve o Stalker. Prince of Persia pertenece a la familia de los Collectathons, y hasta donde tengo entendido, algunos de los ejemplos mejor valorados de este género, por entusiastas del mismo por cierto, son juegos razonablemente fáciles incluso en términos completistas. Tampoco estoy diciendo que este sea un sistema perfecto, y desde luego no es algo que quiera ver implementado en futuras iteraciones de los Collectathons que yo más estimo, pero para los propósitos de una obra tan experimental como este Prince of Persia, creo que el sistema de salvaciones de Elika cumple con lo que tiene que cumplir. Al fin y al cabo, cada videojuego es único incluso cuando estos pertenecen al mismo género, de modo que los estándares que se aplican a unos no necesariamente se aplican a otros, o al menos no de la misma forma, a menos que sean contadores de vidas. Eso es algo que los marcadores competitivos y los modificadores de desafío debieron cargarse hace mucho tiempo. Haciendo a un lado todos los trofeos que se obtienen jugando naturalmente el juego de principio a fin, el completismo de Prince of Persia está mayormente orientado hacia las curiosidades y lo acumulativo. Algunos de los trofeos basados en curiosidades son lo suficientemente obvios como para no recurrir a una guía de internet, como acabar con un jefe sin utilizar un comando específico, recomiendo sacar estos en los primeros enfrentamientos, rematar a un enemigo contra una columna, rematar a un enemigo contra una pared, y otras curiosidades son tan... ¿What? Otra forma de decir que son cosas que te harán recurrir a una guía de internet. Cosas como pararte en un punto específico del mundo, ejecutar un combo de 14 golpes que no esté enlistado en el trofeo de la lista de los combos, o quedarte un tiempo sin tocar el control después de acabar con el jefe final. Los trofeos acumulativos, por otra parte, se dividen entre el farmeo de acciones en el juego, tales como realizar 50 bloqueos, rematar a 10 enemigos genéricos contra el precipicio, escuchar todos los diálogos opcionales de Elika al principio del juego, matar a 10 enemigos genéricos antes de que terminen de aparecer, evadir 20 ataques del guerrero,
guerrero, repeler 5 ataques del cazador, repeler 20 ataques en general, ejecutar todos los combos enlistados. Y quiero hacer un paréntesis con este porque francamente lo amerita. Verán, lo que pasa es que este trofeo está glitcheado. Bueno, pero por favor cálmense, que no hay necesidad de entrar en pánico. Siempre y cuando tengan un profeta que los guíe, todo saldrá bien. Y para la fortuna de todos ustedes, resulta que estoy disponible. Verán, lo que sucede con el conteo del listado de combos es que hay dos condiciones que se tienen que cumplir en orden para que el combo no sea tomado en cuenta. La primera es que si el enemigo es rematado durante un combo, dicho combo no será tomado en cuenta. La segunda es que el combo que mate al enemigo tampoco será tomado en cuenta. Siendo así, este trofeo se ve bastante intimidante. Solo recuerda que mientras sigas las indicaciones del profeta no hay nada de qué preocuparse. 2 puntos. Primero jugaremos desde el principio del juego hasta el momento en el que el padre de Elika reclama el apocalipsis. Luego tomaremos dirección al primer terreno fértil donde yace el cazador, derrotamos al cazador para sucesivamente hacer un... Luego tomamos dirección a este punto del mapa, excepto que realmente no iremos a ese punto del mapa. Solamente tenemos que preocuparnos de llegar a la plataforma donde hace spawn un enemigo genérico, y en caso de que llegues muy rápido y el enemigo genérico todavía no hace spawn, pues solamente espera que haga spawn para que entremos a la fase de combate. Ahora pon atención porque este es el punto donde las cosas empiezan a complicarse. Lo primero es poner al príncipe en su posición de batalla contra una pared. Siempre asegúrate de que el enemigo tenga mucho espacio seguro a su espalda, y en el momento en el que se presenta la oportunidad empiezas a hacer los combos de la lista de combos. Recuerda dejar una ventana de tiempo de 5 segundos de espera entre cada combo para asegurarnos de que el juego cuente la acción y no asuma que estás continuando un combo más largo. Pero bueno, ¿estás esperando a alguien o qué? Aprovecha esos 5 segundos de espera para retomar tu posición inicial contra la pared. Es la única forma de continuar con el siguiente combo mientras aseguramos la certeza de que este no será interrumpido. Y hablando de interrupciones, queda prohibido acabar con el enemigo usando un remate. Si ves que al enemigo le queda poca salud, entonces lo acabas con un combo que ya hayas empleado en él, y si no cae la primera, entonces lo spameas hasta que caiga. ¡Pero que no se caiga al precipicio! Te estoy vigilando, Billy. De esta forma nos aseguraremos de que el registro no borre ninguna de las acciones que ya hayas completado. Con el enemigo caído y un trofeo sin saltar en pantalla, por razones tan obvias que espero no tener que explicar, tendremos que hacer un viaje rápido hacia el templo, y luego hacer otro viaje rápido hacia el terreno fértil donde derrotamos al cazador, y luego repetimos el proceso a partir de ese punto, y así continuamos con ese bucle de acciones hasta haber empleado todos los combos de la lista. La razón por la cual es recomendable seguir este proceso punto por punto es porque este enemigo genérico en específico es el que dispone de la zona de combate más amplia, y si dejamos esto para después, entonces corremos el riesgo de que los enemigos genéricos puedan aprender a usar escudos, los cuales bloquearán ataques específicos, lo cual hará que la obtención de este trofeo sea un verdadero infierno. La segunda categoría de trofeos acumulativos son aquellos que consisten en hacerse con un número determinado de semillas de luz, es decir, el coleccionable de este Collectathon, en una sucesión hasta haber conseguido el 100% de las mismas, 100% formado por 1001 semillas de luz, siendo que la semilla número 1001 se encuentra en lo que podríamos considerar una postpartida, y ya que no hay forma de decir esto con sutileza o delicadez, simplemente lo diré tal como es. Verán, Prince of Persia no es un Collectathon como Jak and Daxter, en el sentido de que en ese juego, lo importante no es la ubicación del coleccionable en sí, como el recorrido para llegar al mismo, mientras que en Prince of Persia es casi inevitable acabar en ese punto, en el que terminas viendo un video con el recorrido de los coleccionables paso a paso, todo sea por esas semillas de luz que estaban fuera de pantalla. El juego también cuenta con unos trofeos de speedrun o velocismo, los cuales no son precisamente los más convencionales del mundo, debido a lo limitada que es la sistemática de plataformeo del príncipe. Como es de esperar, los trofeos se basan en una carrera contrarreloj, la cual consiste en llegar de un terreno fértil a otro en un tiempo límite, y teniendo en cuenta que esto es después de haber rehabilitado los terrenos fértiles en cuestión, no es como que no se recomienda hacer esto después de haber acabado con todos los jefes en los terrenos fértiles. Hashtag estrategia para sacar estos trofeos de la forma más fácil posible. 2 puntos. Primero tienes que marcar en el mapa del mundo el terreno fértil que hace de línea de meta, luego haces un viaje rápido hacia el terreno fértil que hace de punto de salida, y ya que este es un juego de plataformas que se controla como un juego de ritmos, solamente tienes que procurar llegar del punto A al punto B, de la misma forma en la que sacarías una puntuación perfecta en el Guitar Hero, en fácil. Y si en algún momento sientes que no sabes a dónde ir, solamente presiona el comando de Elika para que ella aviente una lucecita que te muestre el camino a seguir, que es el camino que te lleva al punto de destino que marcaste en el mapa del mundo. Repite ese proceso con cada una de las locaciones que connotan los trofeos de velocismo en cuestión, dejándonos con un último trofeo para hacernos con ese brillante platino, o marca de 100% dependiendo de la versión del juego, a menos que quieras tomar en cuenta el trofeo de completar el juego, habiendo sido salvado por Elika menos de 100 veces. El cual es otro desafío de velocismo, esta vez siendo general del juego, es decir, completarlo de principio a fin, el cual nos da un tiempo límite de 12 horas, y créanme, si hacen una playthrough de este juego, en la cual se limiten a la meta de 540 semillas de luz, este trofeo no representará ningún problema.
La historia de Prince of Persia es la de cómo dos entidades opuestas se cruzan en el momento más conveniente del mundo para hacer un esfuerzo colaborativo con afán de salvar el mundo. Vaya, lo que acabo de describir fue tan cliché que no sería de sorprenderse que los propios escritores reconocieran que esto es un cliché en los diálogos de la historia. ¿Crees que te extraviaste en el desierto? ¿Perdiste tu burra y llegaste aquí por azar? Si Ormazd quisiera ayudar de verdad, habría mandado a 1000 hombres. O todo un ejército. A veces solo hay que dar con la persona adecuada. Vale, tú sigue pensando que fue tu dios. Y yo seguiré pensando que fue mala suerte. Y solo para empeorar las cosas, el antagonista es nada menos que un dios de la oscuridad. Sí, claro. ¿Ahriman? ¿El pérfido dios de la oscuridad? ¿Que mata gente, destruye ciudades y asusta a los niños malos? Pero bueno, independientemente de qué tan cliché pueda ser una historia, al final del día lo más importante es la ejecución. Y me complace anunciar que estamos ante una historia bien ejecutada, con tropiezos. En realidad estamos ante una historia bien llevada. El caso de la historia de Prince of Persia es que todo está tan contenido al punto en el que apenas llega a ser un cuento. A nivel cronológico todo ocurre en menos de un día. Los dos personajes principales solo se tienen a sí mismos durante todo el tiempo. El antagonista es una deidad con la que nunca se interactúa de forma directa. Y los 5 personajes distintivos que sirven al antagonista apenas tienen características distintivas. Literalmente tienen el mismo origen pero con otra versión de la historia. El caso es que todos tenían un deseo y todos cometen el error de recurrir a un dios de la oscuridad que les cumpla sus deseos. Más del 90% de toda esta información se suministra a través de exposición y solo para rematar, por culpa de la forma en la que se estructuró la progresión del juego, la fórmula de la narrativa es la del enemigo de la semana, múltiples veces sobrepasando la famosa regla de 3 en una tarde. ¡Wow! Suena que es imposible encontrar un valor redimible en el apartado narrativo de este juego. Valores redimibles del apartado narrativo 2 puntos. Voy a empezar por el hecho de que la historia es mayormente una exposición directa. La cuestión aquí es que es el propio contexto de la historia y la implicación situacional del avatar que controlamos lo que da sentido a que todo lo relacionado con la comprensión del mundo, incluyendo los métodos de desempeñar objetivos, sean literalmente una exposición de Élica. La cosa es esta. El personaje que hace de nuestro avatar es un ladrón que vaga por el desierto, el cual estaba buscando a su burra extraviada, hasta que de pronto una chica lo empuja a una zanja, y resulta que la chica es una princesa que está siendo perseguida por su padre, tiene poderes mágicos y quiere que le ayudemos a evitar un apocalipsis. Y ya que esto es algo que sucede poco después del primer encuentro, pues digamos que no es precisamente descabellado el empezar a creer en todo lo que ella diga. Además, si tuviéramos destrezas atléticas como las de este no príncipe, y al mismo tiempo la princesa mágica dice que podemos ser útiles para evitar el fin del mundo, solo digamos que el miedo a morir en el intento de salvar el mundo no es un pensamiento precisamente relevante cuando de todos modos morirás en el apocalipsis. Para que se hagan una idea con un ejemplo contrario, basta con echar una mirada a RDR, y aunque este no sea un video de RDR, sigue siendo un nombre muy largo y me da pereza pronunciarlo completo. La razón por la cual John Marston se embarca en una cacería por sus ex colegas del crimen se debe a hechos que suceden fuera de pantalla. Sus motivaciones y relaciones personales son directamente expuestas en un diálogo. Si John Marston será el avatar de una obra con una narrativa tan densa, y al mismo tiempo este tiene un pasado implícito, y dicho pasado tiene información crucial para el desarrollo de la historia, RDR no puede simplemente darse el lujo de soltar esto en una conversación y decir que el trabajo está hecho, porque esto tiene un nombre y se llama manipulación emocional. Si el avatar es un ente que controla el jugador, se entiende que este es un personaje que nosotros encarnamos, ergo es alguien con quien nos deberíamos de poder identificar o poder por lo menos simpatizar con su motivación. Todo esto mediante la implicación participativa, no con un diálogo que nos resuma: bueno, es que me capturaron a mí en un atraco, hice un trato con el gobierno para que me devuelvan mi libertad, y hasta que cumpla mantendrán encerrados a mi mujer y mi hijo. Sino con misiones bien elaboradas en las que formemos parte de los acontecimientos que dejaron al avatar del jugador en la situación en la que está. Si bien uno podría decir que el hecho de que sea más fácil simpatizar con este no príncipe no es algo tan meritorio puesto que sus motivaciones son universales, en comparación a las de John Marston que son más personales, ergo más difíciles de hacer, lo cual es una forma de pensamiento perfectamente racional, con la cual de hecho concuerdo. Al menos puedo decir que este no príncipe no falla en aquello en lo que se propone, empezando por el hecho de que aquí se utiliza la narración en imágenes para introducir a la amenaza a enfrentar, mientras que RDR es incapaz de usar este recurso para tan siquiera introducir apropiadamente a su protagonista. En cuanto al desarrollo de Élica y el no príncipe, este se da mayormente, por no decir casi exclusivamente, mediante conversaciones situacionales que se dan en las cutscenes y las ocasionales que inducimos con el botón para conversar con Élica. Si bien no es exactamente digno de aplaudir hacer que el arco de los personajes progrese de esta forma,
Al menos puedo decir que nunca actúan fuera de sus personajes, e incluso cuando flirtean, no es como que estén olvidando el objetivo principal. Todo esto que he dicho es algo que simplemente está bien. Sin rosas, sin reverencias, sin aplausos, solo bien de la misma forma en la que pasar un examen con la nota mínima está bien. O al menos habría terminado mi discurso ahí, si no fuera por el sutil detalle de que Prince of Persia utiliza sus sistemas jugables para poner a prueba la voluntad del jugador sobre el vínculo de confianza que se ha formado entre Elika y el avatar 2 veces. Pero son 2 veces llevadas con una maestría digna de ser alabada. La primera es durante una fase de la batalla final contra la concubina, donde la misma nos quitará todo tipo de control sobre Elika, dejando a sus anchas un conjunto de réplicas ilusionarias. El objetivo del desafío es más que evidente: encontrar a Elika para terminar de rematar a la concubina. A primera vista no lo parece, pero este es un desafío de lógica que se resuelve con un salto de fe. This had better work. I knew you'd save me. What if I'd fallen unconscious again? Oh, I didn't think of that. Durante toda la aventura hemos visto cómo Elika y el no príncipe progresan en su relación comprendiéndose el uno al otro, desde los roces de coqueteo hasta la consolación cuando ésta hace falta, pero anteriormente a este momento se asume a un nivel subconsciente que Elika siempre estará ahí para nosotros. No es sino hasta este punto cuando el jugador tiene que demostrar su confianza en Elika. La segunda se da al final del juego, justo cuando ya hemos concluido nuestra misión de salvar el mundo. La presencia de Ahriman ha sido sellada en el templo a cambio de la vida de Elika. Los créditos ruedan mientras cargamos el cuerpo de Elika fuera del templo, pero antes de que el no príncipe se despida, él mismo recibe un flashback, el cual le recuerda cómo se inició este conflicto en primer lugar. No es la primera vez que esto pasa, concretamente cuando desbloqueamos nuevos poderes, los cuales no solo sirven para poner en evidencia al padre de Elika, sino también para dar a entender por qué este llegó a hacer un trato con Ahriman. Pero la gran ironía es que el final del juego nos deja exactamente en la misma situación, con el cadáver de Elika en nuestros brazos y la tentación de poder resucitarla. Si el salto de fe era una prueba de confianza, la oportunidad de revivir a Elika es una prueba de voluntad. Los créditos ya han pasado, de modo que no hay razón para seguir jugando a partir de este punto, a no ser claro que quieras dejarte llevar por la tentación. Y solo para hacer las cosas más duras para aquellos que opten por la tentación, en orden para revivir a Elika, el jugador tiene que abrir la puerta del templo, cortando 4 árboles que se encuentran en 4 plataformas, que a primera vista parecería que podemos alcanzarlas sin muchas dificultades, de no ser por el detalle. Una persona que no esté poniendo mucha atención y se deje llevar por aquello que su subconsciente ya ha dado por sentado, no solo sentirá la pérdida de Elika a nivel textual, sino también un nivel mecánico jugable, y a mayor sea la pérdida, mayor será la tentación, y la tentación nos llevará a cometer el mismo error que cometió el Rey de Luto. Dar un pensamiento final sobre No Prince of Persia se me hace difícil, puesto que es un juego que tiene grandes virtudes que a su vez se le atribuyen defectos detrimentales, así que será mejor que lo ponga de esta forma. 2 puntos implícitos. El mayor defecto de Prince of Persia es un monótono esquema de progresión, el cual también se alarga más de lo necesario, pero aún así, este es un videojuego con sistemas jugables únicos en su tipo, tiene visuales patentados a prueba de tiempo y una narrativa sólida. Todo eso es este Príncipe de Persia, una obra tan única como imperfecta y tan imperfecta como virtuosa. Razones para aborrecer este título están más que fundamentadas, de la misma forma en la que las hay suficientes para apreciarlo, y por lo menos yo sí considero que vale la pena estar dentro del segundo grupo, a pesar de que sus virtudes solo brillen durante una primera playthrough.